Buenas noches, comunidad. Llevo más de un año siguiendo esta página y hace unos meses oí la colección de relatos acerca del Panteón de Dolores en el canal de YouTube, así que hoy quiero compartirles mis experiencias dentro de ese lugar. Para iniciar mi lista de acontecimientos, quiero contarles que desde muy pequeño, desde que tenía 6 o 7 años, he tenido un lazo muy estrecho con este sitio. Mi padre es parte del personal administrativo del panteón de toda la vida, y la familia de mi madre vive en la colonia al lado de él. Por eso, desde que tengo memoria, he recorrido ese panteón infinidad de veces. Aquí comienza mi primer relato. Desde fechas próximas al Día de Muertos, el Panteón de Dolores comienza a ser frecuentado por mucha gente diariamente, y es cuando otras personas ajenas a él aprovechan para sacar provecho de la festividad. A mí me gustaba ir en esas fechas porque es mi celebración favorita de la cultura mexicana, y ver el panteón forrado de naranja era muy significativo e impactante para mí. Ese año mi padre pensó que sería buena idea que comenzara a dar rondines a lo largo de sus calles para ofrecer agüita para la tumba. Así que aquel 28 de octubre me dio una pequeña cubeta, una esponja ya desgastada por el uso y una escoba para recorrerlo y ganarme unos centavos, como me decía él. Con algo de pena y un tanto inseguro, agarré mis cositas. Salí desde la administración ubicada en la entrada cerca de la avenida Constituyentes y comencé a caminar entre sus calles. Curiosamente, ese día no había sido tan concurrido. Caminé y caminé hasta que en un lote cercano a la barranca, un señor me gritó: «Hey, niño, ¿podrías traerme agua y limpiarme aquí, por favor?». Inmediatamente ubiqué de dónde provenía la voz y me dirigí entre las tumbas hacia allá. Al llegar, un señor como de unos 60 años me sonrió y me dijo: «Tardé mucho en caminar hasta acá. Hazme favor de limpiarme y barrerme, por favor. Hace mucho que nadie viene a visitarla». Asentí con la cabeza y fui por el agua. La pileta estaba a no más de 15 metros de ahí. Demoré a lo mucho 5 minutos porque apenas ésta se estaba llenando, y fue entonces cuando en mi subconsciente me percaté de que el señor lucía demasiado anticuado para aquel año. Además, sus ropas se veían muy descoloridas. No llevaba flores como usualmente hacía la gente. Lo que se me hizo más raro era que llevaba puestos unos guaraches, pero sus pies se veían limpios, algo que no cuadraba con el camino lleno de tierra de la zona en la que estábamos. Quise omitir todos estos detalles y le grité: «Señor, ya voy para allá, la pileta se está llenando». Él me respondió que no había problemas. Iba cargando la cubeta para disponerme a limpiar la tumba, y al levantar la mirada hacia ese lugar, el señor ya no estaba. Se me hizo ilógico que saliera corriendo o caminando rápido, ya que le costaba caminar y acomodarse cuando recién me habló. Volteé a todos lados y no había rastro de él. Fue bastante raro, pero aún así me dispuse a limpiar el mausoleo. Estaba por echar el agua encima cuando junto a la placa del nombre había un montoncito de dinero. Unos 30 pesos en puras monedas de a peso y de 50 centavos. Y al lado, una nota que decía: «Gracias por hacerme compañía y limpiar el monumento». Al leer la nota me temblaron las piernas. Miré a todas direcciones y me encontraba completamente solo. Leí el nombre de la placa y la fecha de nacimiento y de muerte. En efecto, se trataba de un señor que oscilaba a los 62 años cuando falleció. Quiero creer que fue él quien me pidió limpiar su lugar de reposo y hacerle un poco de compañía. Yo de todas maneras limpié la tumba y en vez de llevarme el dinero, hice un pequeño huequito en la tierra de en medio y ahí lo dejé. Retomando mi camino hacia la administración, iba tarareando la canción que es muy común por esas fechas, la que dice: «Cuando el reloj marca la 1, las calaveras salen de su tumba». Hasta que le tomé sentido a la letra y volteé a ver mi reloj.
Era la 1:25 de esa tarde. Aquel día me habían mandado ayudar en la exhumación de una fosa, puesto que más tarde llegaría un servicio y por protocolo, las fosas deben quedar vacías, recubiertas de sal y bien presentables a más tardar a la 1 de la tarde porque el cortejo hace su arribo al panteón entre las 2 o las 3. Mi tarea parecía sencilla: ayudar a sacar el ataúd, abrirlo y poner en una bolsa los restos para después colocarlos dentro del que venía en camino. Ayudar con la limpieza de la fosa, nivelarla y recubrirla, pero ese día los planes resultaron no muy favorables. He de confesar que me costó mucho trabajo hacerme a la idea y tomar valor para meterme a una fosa y hacer todo este procedimiento antes descrito. Me daba pavor tener contacto con los muertos y las cajas, a pesar de que por aquellos tiempos pude sobrellevar la situación. Actualmente no me atrevería a volver a hacerlo. Esa mañana el equipo con el que me habían mandado había decidido tomarse un tiempo para ir a desayunar, en tanto me habían encargado nivelar la fosa y preparar la mezcla de cal en lo que ellos regresaban. La soledad me hizo compañía después de ver cómo se alejaban en su camioneta y yo me quedaba ahí, con una bolsa negra llena de ropa y de huesos, y un ataúd oxidado a escasos metros de mí. Al verme envuelto en esa situación, me armé de valor y descendí en el agujero junto con la pala y el pico para sacar la tierra sobrante. El olor no era muy agradable allá adentro, aunque ya habíamos dejado pasar unas horas para que se ventilara desde que fue abierto y extraído su interior. Todavía, el olor a putrefacción se hacía presente. Terminé de sacar el exceso y dejar planos tanto base como paredes, y salí a preparar la cal con agua. Al poco tiempo, como eso de las 12:30, los demás del grupo llegaron para terminar este proceso, pues el difunto venía muy adelantado y probablemente llegarían al cuarto para las 2. Y así fue. La caravana de familiares junto al difunto arribaron a la 1:50. El ritual no duró más de 1 hora, y yo tenía que esperar a que terminaran de llenar la fosa con tierra para poder comenzar a decirle a los dolientes con lo que gusten cooperar. Confieso también que esta práctica entre los enterradores se me hace muy desagradable por no respetar el dolor de la gente y aparte de eso cobrar por el trabajo. Al finalizar, pedí que me dejaran allí en el almacén del panteón. Allí hay vestidores y regaderas, y yo debía ducharme y arreglarme puesto que tenía un evento familiar por la tarde. Pedí que le avisaran a mi papá en la oficina que me iba a apurar para poder irnos y se marcharon. Aún era temprano. Por lo general, la hora en la que los trabajadores concurren en ese lugar es pasada las 3, así que aprovecharía que no tendría que hacer fila para tomarme un regaderazo. Primero tenía que atravesar el estacionamiento de camiones recolectores y tractores para poder llegar a la puerta. Un pasillo no muy largo daba acceso a los baños y otro más conducía a los vestidores. Ya ahí, escuché la voz de un hombre cantando mientras se oía el agua de una regadera caer. Pensé, bastante tuve con hacer casi yo solo lo de la fosa, como para aguantar a este señor cantar cumbias. Terminé de desvestirme, tomé mi toalla y caminé hacia el área de regaderas. Al entrar, ninguna estaba ocupada. Esto es imposible, pensé. Había alguien más aparte de mí y estaba cantando. Pero eran ya tantas mis ganas de irme del panteón que me duché en menos de 5 minutos, salí y me cambié. Ya al caminar a la salida, me despedí del chavo que estaba en la caseta, no sin antes preguntarle quién más aparte de mí estaba en las regaderas. Él contestó que nadie, y le dije, es que mientras me quitaba la ropa para meterme, escuché a alguien bañándose y cantando. Él solo me respondió, ¿tú también lo oíste? Y le dije que sí. Le di las especificaciones de la música y de la voz y me respondió, ya van varios que dicen oír esa voz, pero nadie sabe quién es. Y no, solo tú has llegado a bañarte hoy.
Un buen día, una de mis primas y yo nos habíamos quedado solos en la casa de la madre de mi mamá. Como antes había mencionado, esta casa se encuentra ubicada a aproximadamente 200 metros de la entrada principal del panteón. Esa tarde estábamos aburridos pero con ganas de hacer algo. La señora es muy especial y nunca nos ha dejado prender la televisión, escuchar música sin audífonos o hacer ruido en la casa. Así que, entre los dos dimos opciones de lo que podríamos hacer afuera, y una de ellas fue ir al panteón y visitar la famosa estatua del soldado que decían se paraba en las noches a caminar por el panteón. Sin temor y decididos a hacerlo, salimos, cruzamos la avenida y caminamos por la calle paralela a Constituyentes, dentro del panteón. A escasos metros de llegar a nuestro destino, mi prima se quedó parada a mitad de la calle, mirando fijamente a las tumbas a la derecha. Yo no comprendía por qué lo hacía y le cuestioné la acción. Y ella únicamente respondió con un señalamiento con su dedo hacia las tumbas. Una mujer vestida de novia se veía andando entre los mausoleos. Ambos volteamos a vernos y nuestro primer reflejo fue preguntarnos, ¿la viste? Afirmamos que sí. Y al voltear nuevamente la mirada solo vimos como una parte del vestido se perdía entre uno de los monumentos. Nos salimos corriendo porque no estábamos muy lejos de la entrada, y al llegar a casa nos regañaron. Al contar nuestra historia, lo único que hicieron fue reforzar el regaño por habernos salido. En cierta ocasión mi familia quiso ir a visitar el panteón, pues buena parte de nuestros difuntos están enterrados ahí. Ya era tarde cuando terminamos de visitar la tumba del hermano de mi mamá, que se encuentra cerca del lote de niños. El panteón está dividido en lotes: niños, panaderos, tramoyistas, águilas caídas. Pensando que sería buena idea alejarme de mi familia, opté por utilizar como camino de salida una ruta que involucraba atravesar el lote de los niños. Para ser honesto, siento mucha melancolía cuando paso cerca de ahí, pues no me imagino la cantidad de sueños que esas almas llegaron a tener y por razones del destino no pudieron cumplir. Yo era feliz caminando entre los monumentos y leyendo nombres y fechas, hasta que me percaté que ya casi llegaba a la calle que conduce al crematorio. Me distraje de lo que hacía y me dispuse a tomar el camino hacia allá. Pero, al voltear hacia el lote de niños, pude notar la presencia de un pequeño sentado en una lápida. Me resultó curiosa esa escena, pues pensaba que era el hijo de algún trabajador que se encontraba realizando un trabajo cerca. Sin tomar importancia seguí caminando, pero en ese momento, una carcajada infantil que sonó muy fuerte me hizo regresar la mirada hacia donde estaba ese niño. Curiosamente, seguía sentado en la tumba pero acomodado de tal modo que parecía estar encima de las piernas de alguien, como si estuviera sentado en el aire, viendo y actuando tal como si estuviera teniendo una plática. Seguí caminando sin quitarle de encima la mirada. Mientras lo hacía, una figura negra iba tomando forma junto al pequeño, y este seguía riendo, como si le estuvieran contando una historia divertida o un chiste. Cuando parpadeé, ambas figuras desaparecieron en la nada. Esta última historia aconteció el 12 de diciembre de 2018. Ese día no tenía ningún plan para salir con mi pareja, así que de la nada le propuse ir al Museo de Historia Natural. Sí, ese que se encuentra justamente en una de las entradas secundarias del panteón. Accedió y nos dirigimos hacia allá. Ambos ya habíamos salido de vacaciones de nuestras respectivas universidades y para tener la excusa de vernos decíamos que aún teníamos clases. Ya en el camino, me propuso ir al panteón, pues tenía muchas ganas de conocerlo y más por todo lo que le platicaba sobre lo que veía y sentía en él. Dudándolo un poco, accedí. Así que como era el día de las lupitas, quiso que pasáramos por flores al mercado de Jamaica para adornar la tumba de mi abuela paterna.
Aprovechamos una promoción de 8 docenas de rosas por 80 pesos y me dijo: tenemos para dejarle a todos tus muertos. Llegamos. Sin embargo, sabía que a fuerza quería que le llevara a un lugar en específico. Traté de evitarlo todo el tiempo, pero al final, después de visitar en línea recta todas las tumbas de mi familia, escuché su petición: vamos a la fosa común. Le dije que no, que era muy feo que me acercara ahí. Y es que, verán, atravesé por un intento de suicidio en el que estuve muerto por algunos minutos, y desde ese entonces es muy factible que yo sienta, vea o perciba cosas que no son de este plano precisamente, así que por bien mío evitaba ir al panteón desde 2012. Pero al ver que su insistencia era tanta, acepté llevarlo. Pensé que tal vez por el hecho de ir acompañado sería menos lo que llegaría a sentir, pero me equivoqué. Por pláticas anteriores mías, él sabía que había varias fosas dedicadas a las víctimas de los terremotos del 85 y 2017. Así que ese era su principal interés. Al ir adentrándonos hacia las barrancas y caminar a esa zona, mis pasos comenzaron a hacerse pesados y parecía que arrastraba los pies. Al llegar a la entrada se pueden ya apreciar las fosas numeradas y el olor a muerte es inconfundible. Él ya estaba muy emocionado por entrar, pero mis piernas ya no se movían. Era como si alguien estuviera jalándomelas hacia abajo para evitar que diera un paso más. Él notó en mi cara que algo me estaba pasando y me agarró de la mano, pero al sentir su piel con la mía, parecía que ésta estaba hecha de navajas y podía sentir como si me estuvieran atravesando. Mi único impulso fue decir en voz alta: venimos en paz, no queremos hacerles daño, les traemos flores. El ambiente se volvió frío a pesar del intenso sol que estaba haciendo ese día. Entre los árboles de la barranca se escuchó el ladrar de muchos perros y en mi oído una voz susurró: vete de aquí. Dejé de sentir la presión en mis pies y le dije a mi novio: vámonos, algo viene y no quiero ser molestado. Dejamos junto a un árbol el pequeño ramo de flores que llevábamos y le dije: tú camina derecho y por más que escuches, sientas o veas, no vayas a voltear. Una figura similar a la de una persona vestida de negro se veía entre los arbustos del fondo y se movía al mismo tiempo que el sonido de los ladridos. Supongo que se trató de algún ente que vigila las almas de esas personas que siguen vagando allí, en espera de que alguien las reconozca, y que quería que me mantuviera alejado del lugar. Ese lugar en el que mi parte muerta está en contacto con ellos. Amigas, amigos de Relatos de la Noche, muchas gracias por escucharnos. Le queremos agradecer a Tiago Lozán por esta recopilación de historias de sus experiencias en este mítico lugar, en este mítico panteón de la Ciudad de México. Nos escuchamos muy pronto en una nueva edición de este canal. Recuerden seguirme en Twitter, recuerden unirse a la comunidad de Relatos de la Noche en Facebook, donde cada vez se comparten más y mejores historias. Sean parte de ella. Les agradecemos el apoyo como siempre y no se vayan a ir sin dejar su pulgar arriba y su comentario en este video. Esto fue Relatos de la Noche.